Durante la Edad Media, había miles de tribus étnicas en todo el mundo. Muchos de estos grupos más grandes son bien conocidos para nosotros, como los vikingos, los francos, los anglosajones y los mongoles. Pero muchas de estas tribus mucho más pequeñas han dejado de existir, aunque todavía tienen un impacto en nuestra cultura hoy en día en las palabras que usamos para describir acciones o creencias como huno, vándalo, gótico y alano. Volvamos ahora a la Edad Media y echemos un vistazo a algunas de estas tribus, las famosas y las no tan famosas. Así que crees que lo sabes todo sobre caballeros, castillos y reyes. Bueno, aférrate a tu cota de malla porque vamos a iniciar un canal de historia todo sobre el Imperio Romano. Ahora sé lo que estás pensando. Espera, Imperio Romano, ¿no es eso antes de mis leyendas medievales favoritas? Bueno, sí, pero quédate conmigo. Roma es donde todo comenzó. Desde la caída del poderoso imperio hasta el surgimiento de tus caballeros medievales, es una historia que está toda conectada. Así que, si estás listo para aprender sobre este increíble periodo de tiempo, únete a la fiesta de togas en nuestro nuevo canal, el Imperio Romano. Vale totalmente la pena el desvío en tu viaje histórico, así que dejaré un enlace a él en la descripción a continuación. Y guaraos ahora, para el video de hoy, bienvenidos a la locura medieval. Hunos. Entre los siglos IV y VI, los hunos fueron un pueblo nómada que habitaba Europa Oriental, el Cáucaso y Europa Central. Fueron más conocidos por acelerar el colapso del Imperio Romano Occidental y generalmente por traer terror a Europa. Eran jinetes hábiles que eran notorios por su ferocidad en la batalla y su brutalidad hacia los pueblos conquistados. Con la ayuda de su brillante líder militar, Atila, quien reinó durante la primera mitad del siglo V y a quien los cristianos de la época se referían como la Cita, azote de Dios, los hunos establecieron un vasto imperio que incluía secciones de la Rusia moderna, Hungría y otras naciones europeas como Alemania y Francia. Los hunos se volvieron tan poderosos que era más fácil para los imperios romanos occidental y oriental por igual pagar tributo a Átila, en lugar de tener a sus ejércitos atacando y saqueando constantemente las provincias. Hoy en día, el término huno evoca imágenes de soldados montados participando en actos de absoluta crueldad y brutalidad, y se usa para referirse a cualquier individuo salvaje, grosero y destructivo, o simplemente, ya sabes, un nombre cariñoso para tu pareja. Popularizado por los escritos de autores romanos, como el soldado e historiador Armanius Marcellinus, quien describió a los hunos como una raza salvaje sin paralelo, bárbaros con caras cicatrizadas y cuerpos grandes. A pesar de su naturaleza conquistadora, el imperio huno fue de corta duración. Después de la muerte de Atila en 453, el reino se dividió entre sus 3 hijos que no pudieron mantener unido el imperio debido a las luchas internas. Se sabe muy poco sobre la cultura hunica y los restos arqueológicos son escasos. Solo podemos confiar en los escritos fuertemente sesgados de sus enemigos para intentar construir una imagen de sus vidas. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, la propaganda aliada a menudo se refería a los alemanes como hunos, ya que la palabra se había asociado tanto con la crueldad y el barbarismo. Varangios. Los varangios, principalmente de la actual Suecia, eran comerciantes, conquistadores y colonos vikingos. Durante los siglos VIII y IX, se establecieron en la actual Bielorrusia, Ucrania y Rusia, estableciendo el estado de Kievan Rus, el primer estado eslavo oriental. También formaron la Guardia Varangia Bizantina, que desde el siglo X hasta el siglo XIV fueron una unidad de élite del ejército bizantino y sirvieron como guardaespaldas personales de los emperadores. Según la crónica primaria rusa del siglo XII, un grupo de varangios se estableció en Novgorod en 862 bajo el liderazgo del jefe Rurik. Fue el pariente de Rurik, enemigo como el Sabio, quien estableció el estado de Kievan Rus, que más tarde fue gobernado por la dinastía Rurik. Los varangios viajaron por los puertos y sistemas fluviales de Rus, participando en el comercio y realizando actos de piratería y servicio mercenario. Controlaban la ruta comercial del Volga entre los mares Báltico y Caspio, haciendo tratos con los musulmanes y la ruta comercial del Dnieper y Dniester, que llevaba al Mar Negro y Constantinopla comerciando con los griegos. Las rutas conectaban el Imperio Bizantino y los califatos abasíes a través de la Europa medieval y eran los enlaces comerciales más importantes de esa época. Finalmente, la mayoría de los varengos se convirtieron al cristianismo ortodoxo desde el paganismo nórdico.
Con el declive de la era vikinga, la migración de escandinavos a Rus se detuvo y fueron gradualmente integrados por los eslavos orientales a finales del siglo XI. Proyectos. Los pictos vivían en lo que ahora es Escocia, al norte del fiordo de Forth durante la temprana Edad Media. Fueron referidos por primera vez como Picti por los romanos, que traducido del latín significa los pintados. Esto probablemente se deba a que les gustaba cubrir sus cuerpos con tatuajes. Los historiadores modernos se refieren a su territorio como Pictlandia. Los pictos eran, de hecho, guerreros feroces y a pesar de la conquista romana de los britanos, no pudieron tomar el control de la tribu ni conquistar lo que se convertiría en Escocia. Los pictos utilizaban tácticas de guerra de guerrillas y llevaban una vida nómada sin comunidades fijas. El muro de Adriano, también conocido como el Muro de los Pictos y el posterior Muro Antonino, fueron construidos a través del norte de Inglaterra por los romanos para separar a Gran Bretaña de lo que la historiadora Augusta se refiere como bárbaros. Hablaron el idioma picto, que ahora está extinto, y tenían su propia cultura y arte misteriosos. Todavía se pueden encontrar monumentales piedras talladas pictas en el norte de Escocia y sus islas. En el año 685 d.C., los pictos participaron en una de las batallas más decisivas de la historia de Escocia, la batalla de Dunectain contra los anglos de Northumbria, quienes vivían y gobernaban en el noreste de Inglaterra. Si los pictos hubieran perdido, entonces el país de Escocia podría nunca haber existido. Este relato de la batalla fue registrado en la crónica del siglo XII de Holyrood. Cita: en el año 685, el rey Ecgfrith lideró racionalmente un ejército para devastar la provincia de los pictos, aunque muchos de sus amigos se opusieron. Y a través de la fingida huida del enemigo, fue llevado a los desfiladeros de montañas inaccesibles y aniquilado con gran parte de las fuerzas que había traído consigo. A pesar de su reputación como feroces guerreros, los pictos desaparecieron de la historia alrededor del final del primer milenio. Es probable que fueran absorbidos por otra tribu llamada los gaélicos, y juntos crearon el Reino de Alba, un nombre temprano para el Reino de Escocia. Vándalos. Estas personas germánicas fueron reportadas por primera vez como habitantes de lo que ahora es la Polonia moderna en la época del Imperio Romano. En el período medieval temprano, alrededor del siglo V, viajaron a través del Rin y establecieron reinos en la península ibérica y luego en las islas del Mediterráneo occidental y en el norte de África. En 439 establecieron un reino allí, bajo el rey Genserico. 16 años después, los vándalos saquearon con éxito la ciudad de Roma. El saqueo duró 2 semanas y Genserico y su ejército de vándalos saquearon enormes cantidades de tesoro. Derribaron los acueductos que suministraban agua a la ciudad y arrancaron el techo del templo de Júpiter Optimus Maximus, llevándose las tejas de bronce dorado, de donde proviene la palabra moderna vandalismo. Es posible que Roma solo se salvó de la masacre y la destrucción por fuego porque el Papa Leo el Grande suplicó a Genserico por misericordia. Al abandonar Roma, los vándalos regresaron a África del Norte y se llevaron consigo a la emperatriz romana Licinia Eudoxia y sus 2 hijas. El reino germánico de los vándalos colapsó en 534, después de un año de guerra con las fuerzas bizantinas del emperador Justiniano, primero quien reconquistó la provincia para el primero Imperio Romano de Oriente. Alanos. Los alanos eran una antigua tribu iraní. Eran un pueblo nómada, como los hunos, eran conocidos por su habilidad en la equitación. Durante alrededor de 300 años, desde el 450, los alanos estuvieron atrapados en medio de los conflictos militares entre Irán y los bizantinos. Después de que los hunos invadieron la región del Cáucaso Norte, muchos alanos emigraron al oeste, otros se unieron a los hunos, los vándalos y los visigodos viajando a la península ibérica y África. Aquellos que permanecieron en su área original se convirtieron al ortodoxismo bizantino a principios del siglo X. En Europa se hicieron conocidos por el Aland, sus enormes perros tipo mastín utilizados para la caza y la vigilancia. La raza ahora está extinta, pero la raza española alano todavía se utiliza para el pastoreo de ganado y la caza de jabalíes. Los alanos establecieron una red de alianzas tribales entre los siglos IX y XII que eventualmente se desarrolló en el reino cristiano de Alanya. Cuando los mongoles aplastaron el reino en 1239, los alanos se dividieron en 3 grupos. Algunos se fueron al oeste hacia Europa y se establecieron en Hungría.
Otros se retiraron al Cáucaso Central y un tercer grupo se trasladó al este a Beijing y se convirtieron en guardias al servicio de los khans mongoles. Sin embargo, no se fueron sin dar pelea. Según el informe del arzobispo y explorador italiano Giovanni da Pien del Carpine, de 1250, en un asedio montañoso, los alans resistieron a los mongoles durante 12 años. Cita: cuando comienzan a asediar una fortaleza en la tierra de los alans, creemos que la han estado asediando durante 12 años y ofrecieron una resistencia valiente y mataron a muchos tártaros, incluyendo a muchos nobles. Los bretones son un grupo étnico que aún existe hoy. Emigraron de Gran Bretaña al noroeste de Francia, desde el tercer hasta el noveno siglo después del colapso de la Britania romana, particularmente de las áreas de Devon y Cornwall en el suroeste de Inglaterra. Se llevaron consigo su idioma celta, que evolucionó del córnico y el galés. Durante la conquista normanda de Inglaterra, los bretones fueron las fuerzas más notables que no eran normandas. Muchas familias bretonas que ocupaban los puestos más altos en la nueva sociedad estaban casadas con normandos. Duriankái. Este era un término dado a un grupo de pueblos del bosque del norte por los mongoles. Al inicio del Imperio Mongol, que comenzó en los siglos XIII al XIV, los Uriankái vivían en Mongolia Central. El estadista e historiador del siglo XIII, Rashid al-Din Hamadani, quien vivió en la China Yuan, una dinastía imperial dirigida por los mongoles, describió a la gente del bosque Uriankái como viviendo una vida extremadamente aislada en los bosques de Siberia, cazando en esquís y viviendo en tiendas hechas de corteza de abedul. Algunos Uriankái todavía viven en las montañas Kentai. Visigodos. No se debe confundir con las personas que se visten de negro y escuchan a Joy Division. Esta tribu germánica apareció por primera vez en los Balcanes bajo el mando del rey Alric I como aliado militar bárbaro de los romanos. No se sabe cuáles eran sus orígenes, aunque posiblemente eran descendientes de los Tervingi, que venían de las llanuras del río Danubio inferior. Las relaciones entre los romanos y los godos eran tensas. Bajo el gobierno de Alric, los godos invadieron Italia y saquearon Roma. Los godos se establecieron en el sur de Gaul, en Europa occidental, y establecieron un reino independiente con su capital en Toulouse. Sin embargo, su objetivo de gobierno fue terminado por los francos bajo Clovis I, cuando fueron derrotados en la batalla de Buil en 507. Los visigodos son más famosos por su gobierno sobre España y Portugal, donde construyeron varias iglesias. Alrededor de 589, bajo el gobierno de Recared, primero se convirtieron al cristianismo de Nassim. En 654 se completó el Código Visigodo, reunió las leyes romanas y góticas como leyes hispanas. Esto significaba que todos en el reino vivían bajo el mismo código legal, combinando leyes católicas, germánicas y romanas e integrando al pueblo. En la batalla de Guadalete en 711, los visigodos fueron derrotados por una fuerza de invasión árabe y bereber. Su reino cayó rápidamente después del asesinato de Roderick, el rey visigodo. Varios otros líderes de élite también fueron asesinados y el reino gótico se derrumbó. Semigaliones. Los semigaliones eran una tribu báltica que habitaba el norte de Lituania y la región centro-sur de la Letonia moderna. Durante las cruzadas del norte del siglo XIII, que fueron campañas para cristianizar a los pueblos alrededor de las costas del mar Báltico, los semigallones eran conocidos por su prolongada lucha contra los caballeros teutónicos y los cruzados alemanes. Durante la era vikinga, los semigaliones participaron en batallas con los suecos, y el historiador danés Saxo Grammaticus notó que el pueblo de Semgala fue aplastado por el corte estrella de los vikingos. En 1106, cuando los Rurikid, que eran descendientes de los varangianos, intentaron esclavizar a los semigallones, fueron derrotados y las crónicas rusas afirman que hasta 9.000 soldados rusos fueron asesinados. Para el siglo XIII, la Orden Livoniana, una rama de los caballeros teutónicos, comenzó una gran campaña contra los semigallones. En 1290, junto con la quema de cultivos para causar hambruna, los livonianos destruyeron el último castillo restante, por lo que 100.000 semigallones emigraron a Lituania para continuar su lucha contra los alemanes.